Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, dependiendo en dónde estén en el mundo. Muchísimos de ustedes ya conectándose aquí en Zoom y más de 50 participantes aquí en Instagram también. Muy bienvenidos a un nuevo webinar durante 14 días consecutivos. No puedo creer que ya hagamos hecho 12, incluyendo este. La verdad que una repercusión increíble que me sigue tomando por sorpresa mientras seguimos admitiendo participantes en Zoom y en Instagram. Les sigo dando la bienvenida a todos ustedes. Si están en Instagram, ya lo van a poder ver a nuestro invitado, que ya se los voy a presentar en un segundo. Y les comento si están en Instagram, para los casi 70 de ustedes que se están conectando ya, en el perfil de Sudamérica Coaching, ¿sí? Hay un link para ingresar a Zoom. Si ingresan a Zoom, se registran con su nombre y su mail, les va a llegar un email a su casilla de correo con la cual estén conectados y van a poder conectarse a Zoom para poder estar viendo las caras de todos nuestros participantes. Ya hay unas 150 casi personas en Zoom y más de 80 personas por aquí por Instagram. Los invito a que se conecten. Voy a tratar de hacer lo mejor posible para tratar de interactuar lo más posible por ambas plataformas. Una vez más les sigo dando la bienvenida a todos ustedes que están aquí conectados. Les recuerdo nuestras redes sociales, @sudcoaching, @sudcoaching, en Twitter y en Instagram, en LinkedIn y en Facebook estamos como Sudamérica Coaching. Mi email personal es j.gonzalez.mendía. Una vez más, la repercusión ha sido increíble. La cantidad de ustedes que se vienen conectando a esta serie de webinars me sigue tomando por sorpresa. Estoy tratando de responder lo más rápido posible. Gente de un montón de países de Sudamérica, de Perú, de Chile, de Argentina, de Uruguay, de Colombia. Muchísimos de ustedes que están en Europa también, sí, de España, de Portugal, de Alemania, de Italia, poniéndose en contacto, muchos de ustedes que están aquí en el Reino Unido también. Pedirles disculpas a todos ustedes. Anoche aquí en Europa cambió la hora. Si ha cambiado en algún otro país, me avisan y lo rectifico también. Estamos siendo aquí las 3 de la tarde en el Reino Unido. Y las 4 de la tarde en el resto de los países de Europa. Mantuvimos el horario en Sudamérica de las 11 de la mañana. Bien, mientras se siguen conectando entrenadores, no lo quiero hacer esperar mucho más. Le damos la bienvenida a nuestro webinar de hoy, a Fernando Saccone, autor de La clave de la concentración y rugby mental, en su casa en zona norte en Buenos Aires. ¿Cómo está, Fer? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Cómo les va a todos? Buenos días, gracias por la invitación. No, por favor, es un placer tener a alguien con tu experiencia en el webinar de hoy, en ambas plataformas. Confírmenme que nos están escuchando bien en Instagram. Como siempre, un pulgar hacia arriba va a bastar. Coméntenos también desde dónde se están conectando hoy. La idea del webinar de hoy, Fer nos va a contar un poco sobre qué es esto de la concentración, ¿sí? Y a medida que vayan surgiendo preguntas, voy a tratar de regular un poquito la conversación. Gracias por todo lo que me confirman ahí en Instagram, que se escucha bien y no se está acoplando. Es un desafío para ambos, me atrevo a decir, el estar manejando dos plataformas al mismo tiempo. Muchísimas gracias. Recuerden en Instagram también que los mensajes que llegan por privado no los vamos a poder ver, sino que comenten aquí abajo en los comentarios. Fer, una vez más agradecerte por participado, por lo que no me cabe duda, perdón, que va a ser una gran hora y un poquito sobre este tema de la concentración. Tengo mi lápiz, tengo mi papel preparado. Fer, vamos a vos, contanos un poquito de vos para empezar, ¿sí? La versión resumida y cómo llegamos a tener hoy esta conversación. He tenido el placer de conocerte personalmente, me has regalado tus libros, me los has dedicado también, ¿sí? Lo cual me hace sentir muy, muy especial, así que muchísimas gracias nuevamente. No, gracias a vos, es un gusto haberte conocido, Juan.
Bueno, mi historia, breve, complicado, pero bueno, es complicado hacer la historia de uno en pocos minutos. Pero bueno, yo jugaba al rugby, una lesión me dejó en su momento afuera de las canchas, ya tenía 17, 18 años. Tuve una gran frustración al respecto, a lo que nos pasa a los que nos lesionamos cuando un deporte, cuando acostumbramos a decir que el rugby o cualquier otro deporte en la vida para uno es todo, corre con el gran riesgo de quedarse sin nada. Entonces, en ese momento recuerdo que me atendió el negro Poggi, que era el médico traumatólogo de los Pumas. Me vio tan mal, que tan frustrado a esa edad, que me recomendó ir a hablar con un profesional. Pionero, porque esto fue hace ya unos cuantos años, te estoy hablando hace 35 años atrás. Y en ese momento esta persona, este profesional, un psicólogo, me ayudó a poner en palabras lo que me sucedía. Y bueno, a través de esto de poner en palabras las emociones, lo que me sucedía, me empecé a dar cuenta que en realidad el rugby no era todo y que si bien me gustaba, que era mi pasión, había muchas cosas que no estaba queriendo ver en mi vida y las justificaba o las evadía a través del deporte. Entonces, como me hizo pensar mucho este hombre, era verbalizar, dije que bueno, ¿no? Esto de poder ayudar a la gente con lo que le sucede. Y como yo iba a ser jugador de rugby en mi cabeza de adolescente, eh, terminé diciendo, bueno, ahora tengo que estudio, porque no puedo hacer deporte. Entonces, fue un poquito como por descarte tal vez, pero dije, voy a estudiar esto, está bueno. Me puse a estudiar psicología, no me veía en eso, entre cuatro paredes, escuchando los problemas de la gente. Durante un tiempo me fue muy bien la carrera, pero no me veía en esa situación. Eh, Antes de recibirme, abrí la primera escuela de psicología deportiva y bueno, me pareció interesante esto de estudiar la mente de los deportistas. Hice el posgrado y bueno, con el tiempo llevando a mi hijo a jugar al rugby, como hacemos todos, me empecé a trabajar con los chiquitos, pero desde la enseñanza del rugby, con lo poco que sabía. Y con el tiempo viene un entrenador, era el entrenador de mi hijo, que era un ex compañero mío de colegio y y de club. Y me dice, mira, el año que viene me dan el plantel superior, me gustaría que me acompañes. Y yo digo, no, mira, mis conocimientos de rugby hasta ahí llegaron. Yo no, más para los chiquitos está bien, pero para adultos no. No, no, me dice como psicólogo. Y bueno, ya empecé. Yo ya venía del año 96 trabajando porque el negro Poggi me había convocado para el primer congreso de CISO de Ciencias Aplicadas al Rugby de la Fundación Rugby Amistad. Entonces yo ya venía trabajando con pacientes, pero en forma individual. Y a partir de ahí empecé a trabajar con los grupos. Al tiempo del trabajo ahí en el club, bueno, me citaron de la UAR y me propusieron hacer un programa. Entonces empecé a hacer, les hice un programa de trabajo, fui haciendo observaciones, hice un programa de trabajo y lo implementamos durante 2 años. Bueno, obviamente fui salteando muchas partes. Bueno, después a partir de ahí fue todo, en general muy vinculado al rugby, pero obviamente trabajo con varios deportes. Pero el rugby es mi pasión y la mayoría de los deportistas con los que trabajo y los clubes donde voy a dar charlas y donde hago intervenciones son de rugby. ¿Mm? Así que así brevemente te conté un poquito la historia. Genial, Eh, y sé que has sido muy modesto y has dejado muchísimos capítulos de tu historia ahí. Pero vamos al tema de hoy, Fer. Contanos un poquito sobre la clave de la concentración, cómo viene, cómo viene el proceso de armar este libro. Y bueno, contanos un poco sobre qué trata. Sé que la mayoría de los que están acá porque ya lo han leído y van a poder relacionarse con el libro seguramente. bueno, la clave de la concentración surgió de una forma muy extraña. Eh, bueno, también es una anécdota de vida. Después vamos a hablar bien de la concentración, pero fue un 30 de septiembre del 2017. ¿Por qué digo 30 de septiembre? Porque es el aniversario del fallecimiento de mi vieja. Entonces era un día muy especial para mí, más allá de que supuestamente todos los días son iguales y estas son cuestiones más mentales que otra cosa, ¿no? Todos los días son los días de la madre y todos los días
tenemos que conmemorar a la gente que ya no está, las sillas vacías. Eh, Resultó que no andaba con mucha ganas de salir, pero me habían invitado a ver el partido de los All Blacks con los Pumas en Vélez. Y la verdad que no tenía mucha ganas de ir, no iba a ir, mi mujer me insistió mucho, dijo, nada, te va a hacer bien. Y me propusieron hacerme una entrevista justamente a raíz del primer libro de rugby mental. ¿Sí? Entonces, bueno, fui. Me propuse un poquito más, no ir a ver rugby, el juego específico, sino empezaba a ver más el público, otras cuestiones que uno a veces se pone a ver el contexto, observa más que el juego mismo. Y bueno, me llamó mucho la atención, ¿no? Eh, Cuando anuncian el ingreso de los All Blacks y cuando que era todo un ruido terrible, un bullicio del público, y me llamó mucho la atención como eh, ante la eventualidad del haka, todo el público se silenció. Y bueno, y también lo que habían hecho nuestra selección en ese momento, que fue posicionarse en B, pero como inversa, ¿no? Como desafiando al All Blacks, al haka de los All Blacks. Entonces todo eso me dio digo, pero esta gente, ¿no? ¿Dónde tendrá puesto el foco? Porque en rigor de verdad eh, tendrían que estar con el foco puesto en el juego, pensando en situaciones de juego, en un mismo estado de sintonía emocional, pero que tenga que ver con ellos mismos, no con estar enfrentando al otro, o sea, no pensando de alguna manera no dejarse amedrentar por el rival, sino estar pensando en cuestiones que tienen que ver con el juego y con ellos mismos. Me parecía como que estaban fuera de foco, ¿no? Estando en esa situación de contrarrestar el supuesto embrujo o el supuesto efecto de amedrentamiento que puede ocasionar el hack. Entonces, como yo lo vi como una situación en ese momento que tenía que ver con esto del desplazamiento del foco Ujú. atencional, bueno, me dio lugar a pensar muchas cosas sobre el haka y sobre cómo enfrentaba al haka al resto de los seleccionados. Y bueno, a partir de ahí surgió como una buena introducción para hablar sobre el tema de la concentración. No sé si se comprendió esto. Sí, están Si llegando un levantan los dedos, montón buenísimo. de inquietudes. Fer, me parece que si seguimos, vamos metiendo preguntas a medida que que Perfecto. vayan llegando. ¿Te parece? Y cómo no, cómo no. Yo veía cómo esta gente, a través del haka, uno de los beneficios que tenía era la concentración, ¿no? Un estado de concentración de todos los que realizaban este ritual danza. Eh, Concentrados en ellos mismos, en lo que iban a hacer, pasando de una situación de no juego a una situación de juego en instantes mediante una danza. En cambio veía a nuestros compatriotas como estaban en otra sintonía, ¿no? Emocional. Porque ante el himno, más allá de que ellos tienen el himno Majaca y es un tema también a conversar, Ujú. eh, avalado por la World Rugby, y por una cuestión de espectáculo, cuando pusieron el himno nacional yo veía que nuestros Pumas no estaban en un mismo estado de sintonía emocional. Uno miraba hacia arriba, otro hacia abajo, uno lloraba, otro se mordía la lengua. No era lo mismo que producía un haka lo que les producía a ellos. Entonces a raíz de ahí empecé a trabajar sobre el tema, bueno, el tema de concentración vengo trabajando hace rato, pero a partir de ahí nació esto de la B de la concentración que llamo yo, esta cuestión teórica que para mí representa perfectamente en qué consiste el estado de concentración. Pero antes que nada, al seguir hablando de todo esto, que lo podemos dejar para un poquito para después, yo creo que vale la pena preguntarse, eh, ya que estamos hablando de cuestiones vinculadas al aprendizaje, ¿Sí? yo hablo de tres vectores, ¿no? Que tienen que ver con esto, con la pedagogía, la atención y el aprendizaje. Y la pregunta que me gustaría hacerle, no para que me la responda, pero para que reflexionemos, tiene que ver con esto. ¿Hay posibilidad alguna de aprendizaje si no hay atención? Creo que es una pregunta de sentido, la respuesta es sentido común puro, ¿no? No podemos aprender si no tenemos capacidad para atender. Entonces, por lo tanto, esto es fundamental de lo que vamos a hablar hoy, porque si no tiene atención el receptor, no hay manera de que el receptor aprenda. Entonces, antes
de cualquier otra cuestión que querramos trabajar, tenemos que trabajar el tema de la atención. Esto es 1 más 1 es 2, no hay mucha vuelta. Lo prioritario a trabajar es el tema de la atención. Nosotros en general, no solo en el rugby, en el fútbol y en otros deportes, vemos que los entrenadores o los colaboradores o entre los mismos jugadores se dicen concéntrense, concéntrense, ¿no? Y como si fuera algo que, no sé, que puede surgir de un pedido. Esto es como cuando te piden que seas humilde. Bueno, ¿y cómo hago? ¿No? Concéntrense. ¿Y cómo hago? Si yo no sé ni por qué me desconcentro. Me están pidiendo algo que no desarrollé. Eso es lo que hay que entender. Que tal vez no desarrollamos. Porque la concentración se desarrolla. Nosotros estamos años para enseñarle pase a un jugador o para taclear. Años. Y para enseñarle a concentrarse no nos tomamos ni un minuto. ¿Eh? O después queremos hacer cuando son grandes técnicas de concentración, que yo no las subestimo, pero técnicas, porque siempre te preguntan en los cursos que das o charlas, ¿qué puedo hacer para una visualización, una relajación? Y son todos, yo no digo que no sean técnicas válidas, lo son, de hecho yo las implemento, o queremos tratar a los jugadores a veces como robots, utilizando técnicas que tienen que ver con cuestiones neurocognitivas que están muy bien implementadas, se pueden implementar, y yo no digo que no, pero que sería menester realizarlas durante el desarrollo. O sea, la concentración se desarrolla. Esto es como cualquier otra cuestión. Yo aprendo a manejar a los 14, 15 años, como aprendí yo. Lamentablemente me robé el auto de mi viejo, pero bueno, aprendí a esa edad. Cuando llego a los 20 años sé manejar perfectamente. Ahora, si yo me pongo a trabajar, quiero ponerme a manejar a los 20 años, tengo que ir a un curso a una autoescuela, yo no voy a manejar tan bien, se me va a complicar. Entonces, esto es un desarrollo. Y además es una cuestión fisiológica. Nosotros tenemos un cerebro triuno, compuesto por 3 capas, que tiene que ver con la evolución humana. Esto, capaz algunos de ustedes lo deben saber. El cerebro reptiliano, el emocional y el racional. Y hasta que llegamos al desarrollo del cerebro racional, cuando llegamos a los 20 años. Y antes tenemos un desarrollo de cuestiones que tienen que ver con lo emocional, ¿eh? con, lo, con lo instintivo y emocional en el medio, que tenemos que tener en cuenta. Entonces yo les decía, no sé porque no quiero mezclar mucho, yo les decía que es importante desarrollar la concentración. Y la concentración se va desarrollando, por eso hay que haber una alineación estratégica de los entrenadores, como decía Juan el otro día, tenemos que ir desarrollándola a lo largo del club. El club va teniendo de entrenadores diferentes y este es un tema fundamental a tener en cuenta. Cuando nos preguntamos, le decimos, concéntrense, decíamos que es un sinsentido porque no saben los niños ni jóvenes por qué se concentran. Encima hoy están llenos de estímulos. Nosotros cuando nos pedían concentración de chicos, nosotros ya, digo, entrenadores de antaño, jugadores de antaño, se la damos servida en bandeja. ¿Por qué? Porque los socializadores funcionaban como corresponde. La familia, la iglesia, la escuela. Entonces ya aprendíamos estas cuestiones vinculadas a atender. Y cuando nos lo pedían los entrenadores, íbamos al club, se lo dábamos en bandeja. Concéntrese, nos concentrábamos. Sean humildes, pero podíamos serlo porque habíamos desarrollado la capacidad de análisis autocrítica en la escuela o en la familia. ¿eh? O otras cuestiones, o que tengan compromiso. Sí, éramos comprometidos, porque lo habíamos aprendido en otros ámbitos, y en el club nos lo reforzaban. Los entrenadores, con solo reforzarlo estaba. Ahora decimos los chicos no tienen compromiso, no se concentran, pero claro, los socializadores, por lo general, no funcionan bien, las familias tienen que trabajar mucho los padres para cada vez más tiempo con menos rinde, padres separados, problemas de educación, de educación escolar. Entonces lo que recibimos en el club son chicos con muchas cuestiones que no están desarrolladas como estaban antes. Encima se suman los medios de comunicación que son absolutamente influyentes y que tienen una gran cantidad de estímulos para los chicos. Y al estar en déficit de socializadores, los chicos cada vez ponen más el foco en todas estas redes, lógicamente, como nosotros también, esta tecnología. Y bueno, también todo esto influye. Entonces, Fer, te interrumpo un decime. segundo, mil disculpas. Están llegando muchas preguntas a través del chat de Zoom y aquí en Instagram también. De paso te doy un segundo ahí para que te rehidrates o pegues una pitada.
Le voy a abrir el micrófono a Guille que está en Mendoza, que resume un poco en su reflexión aquí en el chat el comentario y la pregunta de varios y varias. Contanos, Guille. Buen día, Fernando, buen día, Juan, buen día a todos. Nada, mi Hola. consulta era si se puede ir entrenando y esa concentración, con ese entrenamiento se va sumando en tiempo. No sé, en infantiles vos sabés que los chicos pueden estar concentrados 1 o 2 minutos y vas entrenándolo y cuando llegas a juveniles ese mismo chico después de 10 años puede estar 30 minutos concentrado. ¿Hay una forma de ir entrenando y ganando minutos de concentración? Gracias, Guille. Perfecto. Bueno, esto tiene que ver con el desarrollo que hablábamos recién del cerebro de triuno. Nosotros no le podemos pedir lo que no pueden dar. ¿Está bien? Primero hay algo paradójico, ¿no? Yo les recomiendo que vean en YouTube, anótenlo, está muy bueno, de Roberto Rosler, el doctor Roberto Rosler, no sé si alguien lo vio, es una charla de 50 minutos, que además se van a mirar de risa, pues es espectacular. Fer, Que todas las habla, notas, todos los autores que nombremos hoy van a estar aquí abajo en el canal de YouTube, así que yo les subo el link a todos los participantes y a todos aquellos que nos estén mirando en YouTube. perfecto. Y él habla como de principios neurocognitivos para nativos digitales. Habla de los nativos digitales, ¿no? Los chicos que nacieron en esta generación. Está muy bueno, ¿por qué? Porque justamente lo que te puntualiza él es que más allá de la edad que tengan los chicos, que tiene que ver con esto del desarrollo neurocognitivo, eh, cómo el nativo digital hoy la capacidad tiene para concentrarse, ¿no? Que son periodos muy cortos, de 10-15 minutos, necesitan 5 de descanso, ¿no? Entonces, todo esto está muy bueno integrarlo a los entrenamientos para que nos demos cuenta que hay cuestiones que no les podemos pedir porque ellos no están en condiciones de dar. Así que les recomiendo, esa charla son tan solo 50 minutos que pasan volando. Volando puede ser entretenido, ¿eh? Lo que sucede esto con el tiempo, con el kairos y el cronos, ¿no? Lo que pasa volando, lo que es divertido, lo que pasa lento es que es aburrido. Así que espero que esto sea kairoso. Fer, ahí le estaba repitiendo a la gente que está en Instagram cuando nos preguntan por Zoom, Fer, les repetimos la pregunta a la gente de Instagram porque se ve que se escucha bajito, así que ahí ya se las pasé, pero ya sabemos para la próxima. Dale nomás, dale Perfecto. nomás. Perfecto. Bueno, yo Coleman, no sé si lo conocen, que habla sobre inteligencia emocional, dice que saber concentrarte es más decisivo para un niño que el coeficiente intelectual, ¿no? Esto quiere decir que vos potencialmente puedes tener un coeficiente intelectual alto, pero si no te sabes concentrar no tiene sentido, porque tenés mucha cabeza, pero no la puedes usar, algo así sería. Entonces, es importante diferenciar la atención de la concentración, primer punto. A los chicos muchas veces les decimos, presten atención. Tenemos que tener en cuenta que la atención no se pide prestada, la atención se roba. ¿eh? No sé, yo qué sé, yo a veces acostumbro a dar charlas y me pongo colores, ¿no? Y alguno dice, mirá este viejo ridículo, no, colores, una remera de un color, otra de otro, ¿no? O trato de hablar con un idioma que llame la atención, porque la quiero secuestrar la atención, la quiero robar la atención. Si hablan con los chiquitos, no sé, robarle la atención no es solamente, como yo he visto a veces, que un aplauso y hablan, entonces le secuestro la atención. No, la atención la tenés que no solo robar, secuestrar, sino que después mantener. Entonces, está comprobado que hay algunas cosas que sirven a estos fines. Yo que sé, a mí se me ocurre en este momento, los chiquitos de infantiles. Yo, ante un entrenamiento, le llevas, porque tiene que ver con la sorpresa, la atención. Caramelos a cada uno, por ejemplo. No estoy vestido siempre con la misma ropa. ¿eh? Les puedo contar una historia sobre lo que tengo puesto. Les puedo decir a cada uno que se venga con una camiseta X y nos cuente una historia. O sea, tenemos que, de entrada, captar esa atención, robarle esa atención. Esto tiene que ver como, si pongo un ejemplo de la pesca. Yo voy a pescar, ¿no? Y tengo que usar la carnada que corresponde. Cuando pesco, ¿qué uso? Lombrices. No pongo una zanahoria, una banana con dulce de leche, porque yo no voy a pescar nada. Entonces, ¿qué tengo de receptor? Y en función de eso, pesco. Ahora, después de esa pesca, tengo que mantenerla. Y para mantenerla entra en juego lo que me decías vos, Guille, ¿no? Que Sí. tiene que ver con esto de saber cuánto dura la atención de esta gente. Y técnicas que tengan que ver con eso. Que ayer hablaba
de comunicación tiene que ver. La palabra es nuestra aliada principal, herramienta para llamar la atención, la forma de hablar, los gestos, el énfasis, el tiempo. El tiempo. A los chicos de hoy, por ejemplo, no les interesa el desarrollo, les interesa el principio y el final. Si pones mucho foco en el desarrollo, se perdieron. No es como nosotros. Entonces, esas cosas las tenemos que tener en cuenta también. Hay muchas cosas que tengo que decir. Si hablamos de esto es para largo. Pero yo lo hago breve, vean esa charla, vamos a ahorrar tiempo y podemos seguir trabajando en otras cosas. Fer, yo le sumo a todos los participantes que están viendo y en nuestro canal de YouTube, sí, el primer webinar que hicimos sobre entornos, sí, y el segundo webinar que hicimos sobre el proceso de aprendizaje, están ambos en el canal de YouTube. Ahí nombramos muchos autores también y hablamos sobre entornos. Hablamos sobre historias, hablamos sobre enganchar al participante en esa situación de aprendizaje. ¿Sí? Mientras seguimos recibiendo participantes, ya más de 220 aquí en Zoom y por llegar a los 200 en Instagram. Muchísimas gracias por estar. Volvemos a Fer. Dale, Fer. Bueno, la atención, ¿qué es? Es el proceso de selección que ocurre cuando se escoge un estímulo de interés. Uno encuentra un estímulo de interés y pone la atención. Es como una especie de filtro. Tomo atención de lo que, disculpa, tomo atención, tomo lo que me interesa y el resto no. Y la concentración tiene que ver con mantener esa atención de la que hablamos focalizada sobre ese objeto. ¿Se comprende? O sea, mantenerla. O sea, sobre la tarea que se está desempeñando. Tengo que tener en cuenta que los problemas de atención son comunes a todos. A los adultos también. Esto no es que le pasa a los niños. Esa es la realidad. Estamos inmersos hoy en una sociedad que tiene problemas de atención. De hecho, no sé si ustedes han visto las principales ciudades del mundo que han puesto semáforos en el suelo. ¿Esto por qué? Y porque la gente está con los celulares mirando hacia abajo, entonces la manera para que no haya accidentes, que no los pisen, y estamos hablando de adultos, no de niños, tiene que ver con esto. Estamos permanentemente enganchados a las redes y otras cuestiones, y no le damos atención, no ponemos el foco en cuestiones prioritarias tal vez para nosotros. O sea, nos roban la atención muchas veces las redes, no es que las utilizamos, no es que nosotros las utilizamos, sino que ellas nos utilizan a nosotros, sería algo así. Entonces Fer, esto es importante a tener en cuenta. Fer, llega una inquietud, Fer, aquí de Coqui, que me parece que está buena compartirla con todos, por eso te vuelvo a interrumpir y te sigo pidiendo disculpas. Sí. Coqui, te voy a abrir el micrófono, si tenés ganas de contarnos tu reflexión que pones acá en Zoom, y se la repetimos a la gente de Instagram. Dale, hola, ¿qué tal a todos? Bueno, yo le preguntaba si yo tenía entendido que uno puede estar atento todo el partido, pero concentrado en determinadas jugadas. En el deporte que trabajo yo, por ejemplo el hockey sobre césped, vos tenés determinadas jugadas en las cuales necesitas muchísima concentración, por ejemplo el córner corto. Entonces, siempre nos decían que vos podés estar atento a todo el partido, siguiendo las jugadas, pero en determinados momentos ahí es cuando vos tenés que estar concentrado 100%. O la concentración vos podés mantenerla durante todo el partido. No, vos tenés diferentes... Fer, perdóname, le repito repito la pregunta a la gente que está en Instagram. Coqui nos preguntaba, él tenía entendido que había que estar atento durante todo el partido, pero concentrado en determinadas jugadas, ¿sí? O se puede estar concentrado todo el partido. Esa es la inquietud que llega de Coqui. Gracias, Fer. Bueno, yo lo que le decía es que esto es algo que ya lo viene diciendo un autor, Niederfer, que habla sobre estos temas de la atención y concentración hace años. Hay que diferenciar hay diferentes estilos atencionales. La concentración está en función de estos estilos atencionales, desde la amplitud y de la dirección hacia donde va del foco. ¿Se entiende esto? O sea, si es amplia o reducida, o si es externa o interna. Externa puede ser hacia afuera o atención interna, tiene que ver con nuestros pensamientos. Eso da un poco la respuesta a lo que estás diciendo. Vos podés mantener la atención, porque tenés que tener una visión panorámica del juego, y en un momento determinado del partido tenés que tener un foco reducido para ejecutar una determinada acción, que tiene que ver tal vez con tu lugar en la cancha o tu puesto en cancha. ¿Se entiende esto? ¿Se comprende? ¿Está?
Da la respuesta. Genial, Fer, ahí te pone O un sea, la pulgares atención vos la arriba, Poppy. mantenés, después pones el foco en cuestiones determinadas. Por ejemplo, en el rugby, X, estás jugando, tacleando, raqueando, viendo toda la cancha, en un momento dado, el hooker tiene que lanzar el line. Ahí es un foco reducido, ¿está bien? Pero vos tenés una atención generalizada, porque tenés que tener varias cosas, estar atento a muchas cuestiones. ¿Está bien? Genial, gracias, Coqui, gracias, Fer. Por favor. O sea, eso tiene que ver con los estilos atencionales y es un tema extenso, pero sí, vale la pregunta. Se puede mantener la atención, pero la concentración permanentemente es algo más difícil, justamente por lo que mencioné. Si quieren, yo les propongo un poquito ir al tema del juego más específicamente, ¿no? Pero antes de eso, a mí me parece que es fundamental entender esto. A ver, tengo un llamado acá que no sé cómo sacarlo, Juan. Desastre. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto, Fer. Ya que estás en el teléfono ahí, te vuelvo a invitar a conectarte aquí por el live de Instagram que se cortó la transmisión. Les pedimos disculpas a todos ustedes que están en Zoom. Había casi 200 personas conectadas en Instagram, por eso no las quiero dejar afuera. Así que ahí, Fer, ya te mando Fer, bien, para que te conectes mientras vos seguís con lo tuyo. ¿Listo? Me tenés que aceptar ahí y ya estaríamos de vuelta acá en... Perfecto. Ahí estamos, genial. Confírmenme por Instagram que se escucha bien. Gracias y perdón, Fer. No, vamos a bajar esto al juego un poco para que sea más claro, ¿no? Porque a veces los psicólogos, algunos, o yo mismo, todos, hacemos esto de hablar en el aire y que sean cuestiones abstractas, y de golpe necesitamos para la práctica, ¿no? Y zarasasa, no, esto es así. Entonces vamos más a lo concreto, van haciendo preguntas, no hay problema, pero vamos por ahí. Yo digo que la atención es la capacidad para atender la concentración, atender únicamente aquellos estímulos relevantes de la actividad deportiva, dejando de lado los que no lo son. O sea, todo lo que es relevante, foco. Lo que no, afuera. ¿Está bien? Hay muchas frases que hacen alusión al respecto. Por ejemplo, Ali, que dice, lo que te fatiga no son las montañas que tenés por delante, sino la piedra en tu zapato. ¿Se entiende esto? O sea, detalles que tenés que sacarte de lado porque te sacan de foco. O Gilbert Enoka, el psicólogo de los All Blacks, ultra reconocido, un capo, ¿qué decía Enoka? Decirle sí al alto rendimiento, la gente piensa que decirle sí al alto rendimiento es poner el foco en determinadas cosas, cuando no es así. Significa no poner en foco en otras. O sea, primero tenés que sacar de lado, esto sería como matemática despejar X. Tenemos que sacar de lado las cosas que no son útiles. Esto es fundamental. Y Graham Bell decía, los rayos de sol producen fuego solo cuando fueron concentrados en un foco. O sea, tiene que ver con esto, en dónde pongo el foco y qué dejo de lado, qué saco. ¿Tá? Es importante esto, ¿por qué? Porque nuestro mensaje, ya que estamos hablando de educación, hace a esta transformación. Tenemos que transformar nuestro mensaje para que los chicos aprendan a poner el foco. Yo muchas veces les pregunto a los chicos con los que trabajo a veces divisiones, en general se conviene trabajar con los entrenadores. El psicólogo tiene que tener a los entrenadores, trabajar con los entrenadores y explicar a los entrenadores qué es lo que hace para enriquecerse ambos y poder darle herramientas. Porque el que está en el día a día con los chicos es el entrenador, no el psicólogo. Y los preparadores físicos y los colaboradores. Entonces, lo que tienen que capacitarse son los entrenadores. El psicólogo puede trabajar algunas cuestiones puntuales, individuales, algún trabajo de grupo. Siempre el entrenador tiene que saber qué es lo que está haciendo y para qué, y para poder reforzar lo que se trabajó. Bueno, no me quiero ir de tema. Pero yo le pregunto a los chicos de los planteles. 3 preguntas fundamentales. ¿Contra quién jugamos el próximo partido? Ustedes lo habrán visto capaz en algún libro mío. ¿Contra quién jugamos el próximo partido? ¿Dónde jugamos? ¿Y qué es lo que está en juego? Cuando yo les pregunto eso, los chicos en general me dicen, chicos y adultos, el próximo partido jugamos contra tal. Bueno, describime a tal. No, nunca le ganamos, o siempre le ganamos, o jugamos
o jugamos en, no sé, o es la tercera vez, o bla, bla, bla. Entonces empiezan a hablar del historial, ¿no? Del rival. Bien, Bien. ¿dónde jugamos? ¿De local o de visitante? Ponele, de visitante. Está bien, perfecto. ¿Y qué es lo que está en juego? La clasificación, o si ganamos estamos a 3 puntos del primero, o descendemos, o todas esas cosas. Entonces yo lo que les digo siempre, si quieren empezar a trabajar lo mental, empecemos a poner el foco en otras cuestiones que no tienen que ver con esto. ¿Se entiende? Porque en rigor de verdad, a mí no me interesa ni contra quién juego, ¿sí? El historial no me interesa, no me interesa dónde juego, porque juego en una cancha de rugby, y tampoco me interesa lo que está en juego, porque yo tengo que jugar por superarme a mí mismo en todos los partidos. Eso es lo que debemos enseñar a los chicos. Porque muchas veces con nuestro mensaje, que a veces muchas veces pretendemos motivar, los estamos sacando de foco. Y el foco debe estar puesto en el desarrollo, en dar lo mejor de sí mismo en entrenamientos y partidos, independientemente de contra quién juegue, lo que está en juego y dónde juego. ¿Se entiende esto? Son un A poco ver, esos algunos más. factores controlables e incontrolables, ¿no, Fer? Claro, porque acá hay una cuestión, seguramente alguno me dirá, bueno, está bien, pero tenemos que analizar las fortalezas del rival para saber que... No, no, sí, yo lo entiendo, pero eso lo tenés que hacer en todos los partidos, no contra un rival determinado. Sí. Porque si no el mensaje hacia los chicos es, si analizás un partido de un rival, la fortaleza del sitio y de otro no, ¿qué le estás diciendo? Este partido es importante y este no. Y después nos preguntamos por qué los chicos se amoldan al nivel del rival. Y eso tiene que ver, se amoldan al nivel del rival, ¿por qué? Porque es lo que les estamos comunicando. Esto es importante y este no. Entonces, siempre tienen que dar lo mejor de sí en entrenamientos y partidos. Entonces, el foco debe estar puesto ahí, en generar el hábito de ir a más y de superarse y de aprender entrenamientos. Esto es el Fer, foco fundamental, ¿por qué? Porque ahí es lo que podemos tomar cuando yo les hablo de la B de la concentración. Ustedes hagan de cuenta que la concentración es como una B corta, ¿no? Una B corta en que los puntos superiores de la B, los extremos superiores, hagan de cuenta que jugaron el partido el día sábado o el domingo. Hagan de cuenta que es así. El lunes tienen el primer entrenamiento de la semana. Ganaron o perdieron, no importa. ¿Qué hay que hacer en ese entrenamiento? Evaluar. ¿Evaluar qué? El partido que jugué. ¿Por qué? Porque después decimos, cuando ganamos, decimos, o cuando ganan, están contentos por el triunfo y todo. Cuando pierden, tenemos que dar vuelta a la página. O sea, todos dan vuelta a la página cuando pierden. Cuando ganan, no hablan de dar vuelta a la página. Y acá dar vuelta a la página la tenés que dar vuelta siempre. Y el día ideal para dar vuelta a la página es el día lunes. ¿Por qué? Porque yo voy a evaluar el partido que jugué, qué hice bien, qué no hice bien, para ratificar y rectificar conductas, cuestiones de juego, consensuado entre todos, porque la elaboración interna es la vía óptima del aprendizaje. Entonces tenemos que evaluar, no el entrenador. El entrenador no debe dar soluciones digeridas. Tenemos que desarrollar la capacidad de análisis autocrítica de los jugadores. Entonces, pizarrón, 2 forwards, 2 backs, después del partido, el lunes me traen el partido preparado. Si tienen video, mejor. Si no tienen video, lo que vieron del partido. Los chicos se evalúan, el entrenador modera, orienta y acota en caso de ser necesario. Y el resto interactúa. Porque los tenemos que hacer pensar. Porque los chicos no piensan hoy, es difícil. ¿Por qué? Porque no generaron el hábito. ¿Por qué? Porque un procesador piensa por ellos. Si queremos que aprendan, tenemos que utilizar los entrenamientos y el partido como herramientas de reflexión. Entonces, esto es fundamental porque el día lunes es cuando se da vuelta a la página. Cuando das vuelta a la página, podés empezar a poner el foco en el próximo partido. No tenés que quedarte pegado nunca al partido anterior, hayas ganado o hayas perdido. Y ahí se empieza a preparar el próximo partido. Extremos de la B, estado de atención generalizada, día lunes, domingo, comieron asado los chicos, estuvieron con la familia. Estado de atención generalizada, un montón de cosas. Estudio, novia, amigos. Lunes, evaluación del partido, regenerativo, video, lo que estén acostumbrados a hacer. Espacio para devoluciones individuales, 4 por semana, 4 por lunes. 4 individuales por lunes. En un mes, ¿cuántos tengo? Que los chicos sepan qué tienen que hacer o cómo están haciendo las cosas. Cómo están haciendo las cosas. No es un pedido de explicaciones, esto es darle un espacio para que ellos sepan qué hacen bien y qué no y puedan mejorarlo. Martes, entrenamiento habitual.
Ustedes ya saben todo lo que se hace en el entrenamiento habitual. Jueves, sí, empiezo a preparar el próximo partido, martes y jueves. El jueves empiezo a preparar el próximo partido. ¿Puedo ver videos del rival? Puedo ver videos del rival. ¿Poniendo el foco? Sí, voy poniendo el foco. Porque tengo que analizar todos los rivales. No un rival los últimos 3 porque venimos mal del campeonato, no. Siempre. Día del partido, se va achicando la B. Se va achicando la B. El foco se va achicando hasta que hace los rayos del sol van a producir fuego en el momento justo en el momento del partido. Entonces tengo que ir haciendo que esa B se vaya achicando. Entonces ya los chicos hay cosas a lo que no le dan pelota en la semana porque van poniendo el foco ahí. Esto es como un examen. Yo estudio hace 30 días para un examen y cuando al principio voy, salgo con un amigo o cualquier cosa, tomo una cerveza, voy por ahí, sí, con el correr del tiempo voy poniendo el foco, me invitan a salir, no lo hago, porque ya estoy poniendo el foco. Los días previos se va achicando, esa concentración se va poniendo solamente el foco, esa atención, y solamente poniendo el foco en el partido. Entonces es fundamental después la previa. El día viernes, una rutina precompetitiva para los chicos. ¿Qué es lo que hacen? ¿Arman el bolso? ¿No lo hacen? ¿Cómo es su programa? La programación reduce el azar. Pensar en el partido antes de tiempo produce ansiedad. Esto es como el coronavirus. Si yo estoy pensando cuándo van a levantar esto, o en 15 días que lo van a levantar, me pongo ansioso, me adelanto al acontecimiento y todos los días me parecen una locura. Ahora, si yo me las paso todo el día escribiendo, como estoy haciendo con la computadora, y me programo día a día, y hoy escribo, hago gimnasia, charlo con un amigo, hago un programa para mañana, mañana hago esto, y así va pasando el día a día, y ahí inevitablemente van a levantar la cuarentena, e inevitablemente va a llegar el partido el día sábado. ¿Se entiende? Entonces, muchas veces también se provoca ansiedad o lo sacamos de foco porque estamos hablando del día de sábado del partido cuando estamos en lunes o martes. Entonces, eso es fundamental también a tener. Esta rutina precompetitiva, previa, que es individual, capaz un día viernes o el día sábado ya se tiene que transformar en algo grupal. Tiene que estar bien establecidos los horarios de llegada a la cancha, los chicos a qué hora comen o desayunan, a qué hora toman su micro. Obviamente hay edades, hay chicos que hacen quilombo en el bondi, bienvenidos, pero 15 minutos antes de llegar al estadio empiezan a tener tranquilidad, hacerlos poner el foco en lo que van a hacer, son chicos, los grandes es diferente, obviamente tenemos que hablar segundas edades, pero llegan al estadio, ahí tienen que tener una rutina grupal, que tienen que dejar, en función del compromiso, cuestiones individuales de lado. Se dice a tal hora se entra al vestuario y se ingresa al vestuario. A mí no me importa si vos individualmente te gusta y al otro no. Esto se consensúa con el grupo y en una rutina. Y tienen que llegar punto caramelo del partido, momento del partido, en el que el arenga es un disparador de todo lo que se trabajó en la semana. Concentración, motivación, compromiso. No podemos recuperar en una arenga lo que no se trabajó, porque la arenga es el disparador de lo que se trabajó. Es como un revólver cargado de balas. Si no se carga la bala, yo disparo y no disparo nada. Entonces la arenga tiene que ser a esos fines. Pero el trabajo previo es todo lo que vale. Llega el momento del partido y después hay que mantener el tema en el partido. Banco de suplentes, mantengo la atención de los jugadores, los reemplazos, los relevos, como quieran llamarlo. Los chicos, ¿tienen el foco puesto en el partido? Como entrenador o colaborador, les digo, che, ¿qué hubiera sido hecho en esa situación? ¿Qué te pareció? ¿Estuvo bien, no? ¿Qué harías? Tienen que tener el foco, si son los que van a ingresar. Mentalmente tienen que estar en el mismo tiempo, no pueden estar a 10 tiempos. Entonces, ¿cómo manejo ese banco? ¿Cómo manejo la charla entre tiempo? Porque es un corte físico para que descansen, no un corte mental. Porque muchas veces decimos, en todos los primeros minutos del partido siempre nos pasa lo mismo, nos tienen que dar un cachetazo para empezar a jugar. Bueno, están llegando tarde al partido, empezá a ver qué pasa en la previa. Analizaron un partido anterior de la intermedia, póngale, u otro partido entre todos, para ir evaluando, poniendo el foco. ¿Hicieron alguna actividad que les sirva? O no, todo el tiempo nos pasa lo mismo en segundo tiempo. Bueno, ¿qué está pasando en el entretiempo? ¿Los haces pensar, hablar? ¿O hablas vos? Y el receptor está que no le sube el agua al tanque y te hace así con la cara y no escucha nada. O los haces interactuar para que busquen ellos las soluciones y uno modera y orienta. Y que no haya un corte desde lo mental, que sigan con el foco puesto en el partido. ¿Se entiende? Entonces,
hay muchas variables en juego que tienen que ver con esta B de la concentración, que si no la respetamos a rajatabla en la semana, después tenemos resultados irregulares. No sabemos qué es lo que pasa, no le encontramos explicación a lo que pasa. ¿eh? No, Fer, bueno, acá hay creo que... una buena pregunta, una buena reflexión de Pacho en el chat de Zoom. Pacho, te voy a abrir el micrófono para que le comentes a Fer. Hola, ¿cómo están? Hola, Fer, ¿cómo estás? ¿Cómo anda, Mira, Guillermo? hola, Fer, la pregunta, ya nos conocemos, pero la pregunta es establecer el vínculo objetivo, tanto en lo particular como en lo general, con la atención que se puede mantener de un jugador adentro del partido y esa clave de aquel jugador que tiene objetivos particulares de crecer y desarrollarse con un mayor estado de concentración adentro del partido con aquel que no lo tiene. Ajá. No te entiendo bien igual, pero, o sea, entiendo más o menos el concepto, pero la pregunta puntual, Pacho, no la... ¿Cuánto se vinculan los objetivos particulares, principalmente del jugador, con el grado de atención que puede llegar a tener en el desarrollo de un partido? Bueno, en los entrenamientos, creo que el otro día estaban hablando de esto de metas de desempeño, ¿no? Vos tenés metas de desempeño que tiene que ver con el proceso, con los objetivos individuales, cosas, por eso yo hablo de la importancia que tiene la devolución. Cuando yo le digo agarren 4 jugadores los lunes y hagan devolución. ¿Qué es lo que tienen que trabajar para mejorar y dónde tienen que poner el foco? Vos tenés son objetivos individuales, o sea, metas de desempeño. Las metas son objetivos de transición hacia un objetivo mayor. Tienen metas de desempeño, individuales y grupales. Obviamente la grupal tiene que ver con el grupo, la individual son cuestiones que tiene que mejorar. Entonces, ese foco debe estar puesto en los partidos, en los entrenamientos. Y se tiene que reproducir en los partidos. Pero se tiene que trabajar en los entrenamientos, como decíamos hace un ratito. Vos trabajás en los entrenamientos, metas individuales y grupales, el chico tiene que saber individualmente, no le tiene que tener el foco. Para eso es importante la anticipación mental. Porque si yo te digo a vos dónde tenés que hablé con vos y charlamos dónde tenés que poner el foco, pero te lo anticipo, vos te anticipás mentalmente y sabés en qué vas a tener que poner el foco. ¿Está? Esto es como un examen. Yo te digo, léete este libro, sí, pero mira, lo importante del libro es esto, esto y esto. Vos pones el foco. Esa anticipación fundamental es importantísima, porque al final del entrenamiento vos podés preguntar a los muchachos en grupo y algunos individualmente, ¿qué tal? ¿Cumpliste con el objetivo? ¿No cumpliste? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué es lo que tenés que hacer para mejorar? ¿Ah? Seguramente alguno verá, no, pero no hay tiempo para tantas cosas. Estamos hablando de desarrollo, hay tiempo. No nos justifiquemos con la falta de tiempo, porque el tiempo existe. Nuestra ansiedad nos juega una mala pasada, se están desarrollando y los chicos semana a semana podemos tener grandes logros. Si no hacemos nada, no vamos a tener nada. Fer, no debe haber muchos entrenadores de una menores de 14 en cualquier deporte que los echen si pierden 3 partidos consecutivos. Así que totalmente de acuerdo con lo que decís. Mientras siguen llegando un montón de preguntas, Fer, vos tenés un punto más, si estoy llevando esto más o menos en forma que tenga sentido. Si no, si querés abrir ya la sala, decime vos cómo querés seguir. Hay muchísimas preguntas llegando. No sé si querés Abrimos la redondear. sala, abrimos la sala. ¿Sí, Abrimos la seguro? sala. Sí, Bien, sí. genial. Paso entonces a Martín. Martín tenía una reflexión, una pregunta aquí en Zoom sobre jugadores que, ¿cómo se pone el... Martín, te abro el micrófono directamente para que le preguntes vos a Fer, sobre los jugadores con sanciones. Hola, ¿qué tal? Buenos días. No, mi pregunta era, muchas veces nos encontramos con jugadores que si bien saben las reglas, si bien saben cómo disputar un encuentro, de Habla un repente... poquito más alto si podés. Hola, ¿ahora? Sí, ahí sí, dale. De repente cometen o muchos penales o en reiterados partidos reciben tarjetas amarillas. Y eso no es por falta de desconocimiento de reglamento, sino quizás sea por falta de concentración. Entonces la consulta es cómo enfocar a ese jugador en que estén concentrados en determinados momentos. Gracias. Gracias, Bueno, Martín. Martín preguntaba para todos ustedes que están en Instagram cómo tratar de
ayudar a un jugador, a una jugadora que está recibiendo sanciones disciplinarias? ¿Cómo tratar de canalizar su concentración y su foco? Bueno, evidentemente no digo que todo, pero por la generalidad lo que hacen los entrenadores, o muchos entrenadores, es intentar disciplinar, ¿no? Entonces el amarillero serial o alguno que siempre comete falta, lo sacan 2 o 3 partidos para que se discipline. ¿Eh? La verdad que no tiene mucha lógica, pero bueno, es lo que sucede, a veces es la herramienta que utiliza. No todos se disciplinan, evidentemente, pero una cosa es utilizar el castigo y otra la sanción disciplinaria, que son cosas totalmente diferentes. Esto que sucede con esta gente no lo vas a solucionar, porque el chico, nosotros necesitamos en cualquier deporte, yo lo he dicho hace poco en un programa, necesitamos que en el deporte se juegue al máximo de la agresividad, sin pasar del lado de la agresión, ¿no? Que es donde interviene el reglamento. Pero el deporte exige jugar al máximo de la agresividad, y el rugby se caracteriza por eso, pero sin pasar del lado de la agresión. Sucede esto, que cometen muchas veces muchos penales o tienen conductas antirreglamentarias porque no pueden regular ese pasaje de la agresividad, ese pasaje, ese límite que tiene que ver con el reglamento. Entonces es importante entender que apartándolo no vas a lograr, lo que vas a lograr es que cuando vuelva, cuando regrese, va a estar atado porque no va a querer que lo sancionen, entonces vas a tener un jugador menos agresivo. Entonces al final no sirvió el trabajo. Entonces lo que necesitamos es ver lo que le está pasando al jugador. No sé de qué chico me estás hablando, pero yo insisto, si vos tenés y tienen un staff, 3, 4 entrenadores, que puedan hacer un seguimiento a los chicos los días lunes y puedan hablar las cuestiones que les suceden no solo en el juego, sino en lo personal, y puedan utilizar la comunicación sándwich y los reforzamientos positivos y todo lo que hablamos, lo que vas a lograr es que ese chico tome conciencia y asuma responsabilidades, que sepa qué es lo que le pasa, tiene que poner sus emociones en palabras, porque ni él sabe lo que le pasa. Porque muchas veces tendemos a decir, uy, se le cae la pelota, se le cayó la pelota una vez, 2, 3, 4, tiene un problema de atención. ¿Y quién te dijo que tiene un problema de atención? Porque la atención, la falta de atención, muchísimas veces, es un síntoma de otra cosa. Entonces después vos me decís, ¿cómo hacer? Ah, yo te digo, mira, Guillermo, vamos a darle un ejercicio de concentración. Entonces, el hooker, vamos a tirar la pelota 58 veces por día y que piense en la palabra heladera, no sé, póngale, yo para hacer para ponerle una connotación un poco más humorística, cualquier palabra, listo. El tipo la hace, y encima si es un tipo metódico, y labura, y es apasionado con lo que hace, la va a hacer a rajatabla. Después va a llegar el momento del partido, va a lanzar mal. Entonces, ¿era un problema de atención, concentración? No, no. Entonces, ojo, porque no podemos, por eso yo a veces, algunas técnicas, me parece no las podemos hacer con todos por igual, a todos no les sirven por igual, y tenemos que tener en cuenta la individualidad. Yo sé que el rugby es un deporte de grupo, de grupo humano y equipo deportivo, pero no nos olvidemos del individuo, y es nuestra función como educadores rescatar al individuo, y que vaya poniendo en palabras lo que le sucede para ayudarlo. No podemos utilizar la sanción disciplinaria para el castigo para todos. Cuando hablamos de sanción disciplinaria, yo hablo de sanción disciplinaria porque la disciplina es el arte de enseñar. Es el arte de enseñar. Entonces, uno tiene que enseñar, no sancionar. Sancionar, la sanción tiene un montón de aristas, que serán motivo de otra charla, pero la tenés que manejar muy bien, la sanción disciplinaria. Tiene que haber una advertencia, que no es una amenaza, una equidad, todos por igual, y un montón de cuestiones más, como 6 o 7 vinculadas a eso. ¿Con qué lo asociás? ¿Con qué lo castigás? ¿Había una mala predisposición del chico para que se caiga la pelota? ¿Estaba jodiendo? ¿Quiere molestar a los compañeros? ¿Tiene que ver con eso? ¿O no sabe lo que le pasa? ¿Se entiende a lo que voy? Entonces, primero hay que trabajar sobre una evaluación diagnóstica de todas estas cosas. Y para eso, los entrenadores tienen que conocer bien a cada jugador que tienen. Y para eso tienen que dedicarle un tiempo a lo individual. Y ese tiempo, a lo largo de un año, es un montón. Porque después iremos viendo qué jugadores necesitan más individual y cuáles no. Y en función de eso me manejo de una manera diferente. No tengo por qué estar haciendo con todos. ¿Se entiende? Tenemos un tiempo precioso para todo esto, que es la pretemporada.
Entonces nosotros le dedicamos más rugby, 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 y esto es la base para que incorporen el rugby. ¿Se entendió más o menos? Genial, clarísimo. Fer, Víctor Manuel tiene una reflexión acá, una pregunta en Zoom también. Víctor, ahí te abrí el micrófono, ¿por qué no le contás a Fer sobre tu pregunta? ¿Aló? Ahí te escuchamos, Víctor. Sí. Hola, Fernando. Un gusto escucharte. No te quería preguntar de qué métodos sugieres, o qué instrumento, de qué forma tú nos podrías, en el fondo, recomendar cómo evaluar la atención concentración, cómo evaluar el avance, la mejora. Ahí Víctor desde Chile preguntaba qué sugerencias tenía Fernando para evaluar la mejora de la atención y la concentración. Bueno, hay algunos testeos muy sencillos, que pueden ser utilizados con chicos, pero que no son determinantes. Vos vas a poder ver si él potencialmente puede concentrarse, o sea, prestar atención. Ahora no quiere decir que después eso lo represente en la cancha cuando juega. Por eso yo te hablaba, ojo, que a veces la falta de concentración es síntoma de otra cosa. Ahora, está la rejilla de Harris y Harris, que es un test muy simple, que tiene que ver con números. Eso es algo que lo pueden hacer los chicos de cualquier edad, porque tiene que ver con cuestiones matemáticas que ya las incorporan los chicos, no sé, en matemática 1 o 2. O sea, cualquier chico que juega al rugby ya sabe cuáles son los números. Esa rejilla de Harris y Harris, el tiempo que utilizan, vos la podés googlear, la vas a bajar el archivo, Ahí se las te estoy vas a dar mostrando del cuenta libro, Fer. cuando van mejorando, ahí está, con los tiempos de esa rejilla, tiene que ver con esto de que va aumentando su capacidad para atender y para mantener la atención, para la concentración. ¿Está bien? Con eso puedes evaluar. Ahora insistimos, no te digo que sea después que se represente, ¿está? Porque ahí el trabajo pasa por otro lado. ¿Está? Capaz el chico tiene un problema de autoestima, tiene un problema de ansiedad. Por eso yo hablo del desarrollo, nuestro mensaje, de qué es lo que le decimos, pones el foco en la cuarentena, en el final, pones el foco en el partido del sábado, pones el foco, ¿dónde lo ponemos? ¿Qué es lo que le pedimos? Y tiene que ver con todas esas cosas. Yo sé que estoy hablando un poco abstracto, pero bueno, son cosas puntuales, la pueden ver en el libro, no es que les quiera vender el libro, pueden ver en el libro, hay cosas más puntuales, o pueden googlear cuestiones que tienen que ver con esto también. Pero eso tiene que ver con el aquí y ahora y el momento, y que aprendan a poner el foco en el momento. Después ahora veremos si hay una cuestión de autoestima, si hay cuestiones vinculadas a problemas emocionales, por eso hay que verbalizar y ayudarlos a poner palabras que tienen que ver con el partido se pone muy nervioso, que no le sale lo que practicaron. Pero con eso puedes tener una evaluación para ver si el chico no tiene realmente un déficit atencional, ¿no? No es que porque lo haga una vez y le salga mal, porque es lógico, las primeras veces no salga, después tenés que variar los números, porque si no ya empieza a jugar la memoria. Entonces vos cuando hagas esa rejilla, vas a ver que después los chicos ya saben el 0,1, dónde está, entonces lo van a buscar del 0,3, porque esto es una cuestión de memoria, es lógico, nos pasa a todos. Después tenés que variar los números, o hacerlo de atrás para adelante, el 99 al 0, o ir intercalando de par en par o impar en diferentes momentos, cuando hay ruido, cuando están viendo la tele, cuando están en el bondi, cuando están tranquilos en su casa, cuando están cansados a la noche, cuando están a la mañana frescos. ¿Se entiende? Entonces vos, de esa manera vos podés ir evaluando. Clarísimo, Fer. Gracias, Víctor, ahí desde Santiago de Chile, psicólogo del country, entre muchas otras funciones y roles seguramente. Facundo tiene una reflexión y una pregunta, Fer, sobre el triángulo que vos nombrás en tu libro del pensar, sentir y actuar, relacionados un poco con la mente azul y la mente colorada. Facundo, ahí te abrí el micrófono, ¿por qué no le contás a Fer sobre tu pregunta? Hola Fernando, bueno, saludos a todos acá de Rosario. La consulta es, digamos, cuando vos planteás lo de pensar, sentir y accionar, en el cual nosotros a veces en distintas condiciones te haces presión sobre distintas acciones, y a veces cuando pateás en la práctica, después en un partido o una final, la presión obviamente lo ponemos nosotros mismos. Y esto yo lo relacioné con la mente roja y la mente azul, en el cual uno está más, o tiene más capacidad para resolver esta misma acción. ¿Qué nos recomendás vos para, en este triángulo y en esta mente roja y azul, siempre estar predispuesto a tirarlo o a estar en la mejor opción
para resolverlo positivamente, digamos, y sacar esta presión que nosotros mismos nos ponemos. Este triángulo del pienso, siento, actúo, que a veces algunos autores o gente me dice, no, primero está la emoción, después está, primero quiero aclarar eso, ¿no? Primero está la emoción, después está el pensamiento, sí, estamos, o sea, de acuerdo a la edad de la que estamos hablando, ¿no? Nosotros cuando decimos que tenemos que ponerle a los chicos que pongan en palabras sus emociones, es evidente, todavía no aprendieron el lenguaje, a verbalizar, entonces primero hay una cuestión emocional que tienen que analizar en palabras. Una vez que se van haciendo adultos ya es digamos, esto se transforma en el pienso, siento, actúo. ¿No se comprende esto, Juan? Sí, clarísimo. Bueno, porque si no, viste, a veces me dicen, no, pero primero está la emoción, no el pensamiento, ¿no? Bueno, entonces, sí, pero ¿de qué etapa del desarrollo evolutivo humano estamos hablando? Yo lo que te recomiendo es esto y que yo lo trabajo mucho con los pacientes de forma particular, porque sé que es complicado, pero tiene que ver con el registro de pensamientos, que yo lo hablo ahí en el libro. Esto es fundamental. Es muy difícil saber lo que vos pensaste o no pensaste antes de una patada o antes de un momento previo determinante. A veces sí, después lo sabés, pero a posteriori, cuando te pones a reflexionar, decir, y pensé en esto. Es importante trabajar sobre el registro de pensamientos, identificar los pensamientos. Para identificar los pensamientos tenés que trabajar durante un tiempo y día a día. Y no es nada más con la patada que vas a hacer a los palos. Es con tu vida cotidiana. Es, a ver, hoy, mi día, un ratito, hoy a la noche, a ver qué hice bien, qué no, lo podría haber hecho mejor. A ver, cuando me salió esto mal, ¿qué es lo que pensé antes? ¿Qué pensamiento tuve? Cuando me salió esto bien, ¿qué pensamiento tuve? Esto es registro de pensamientos. Cuando me agarré a trompada con el otro que me cruzó el auto, ¿qué es lo que pensé? Cuando no me agarré a trompadas, ¿qué es lo que pensé? Cuando yo voy registrando y haciendo una autoevaluación de mis conductas en forma cotidiana, entonces ya es mucho más fácil después poder trabajar y manejar este pienso, siento, actúo. Porque me voy a dar cuenta que en cada siento hubo un pensamiento antecedente que me llevó a hacer lo que hice, al actúo. ¿Se entiende? Entonces necesito, ante todas las sensaciones fuertes que tuve durante el día, darles el pienso, que existe el pienso, está en nuestra cabeza. ¿Está bien? Entonces, si yo no lo hago permanentemente, de forma cotidiana, no lo trabajo durante un tiempo, va a ser muy difícil que después me lo pueda reflejar en una situación de partido. ¿Está bien? ¿Se comprende? Clarísimo, Fer. Mientras siguen llegando un montón de reflexiones, sugerencias, historias, comentarios por privado y al grupo también, vamos a pasar a... acá estoy... acá estamos, Alberto. Alberto, vos tenías una consulta. Contanos un poquito, perdón. Alberto Mugnos, contanos un poquito la pregunta que hacías acá en Zoom. Sí, en principio, bueno, voy un poquito para atrás para la concentración y en el Mixability estamos trabajando mucho porque, bueno, a tener de los chicos algunas limitaciones de la parte mental de los chicos, tenemos que trabajar mucho la parte de concentración y las acciones. Y bueno, en eso lo trabajamos a nivel con los profesores y con apoyo exterior de personas calificadas que nos ayudan afuera de la cancha para que los chicos puedan hacer su trabajo de atencional, concentración y poder desarrollar el juego. Y lo otro que estaba viendo es el tema del puntual también, es el tema muy puntual de la parte de lo que es el juego, el contacto y la agresión en este tipo de modalidad del Mixability, que la línea es tan fina. Quería preguntar a Fernando cómo lo podemos seguir manejando, qué herramientas podemos tener para que los chicos no puedan llegar a la reacción violenta o que no se vea violento algún ejercicio o que ellos reaccionen ante un tackle, que por lo general les pasa eso. Tienen ellos por lo general cuando se les cae la pelota tiene una cuestión de frustración, esto en la tensionalidad, y bueno, entonces eso lo trabajamos mucho en los entrenamientos y los partidos. Perfecto, Alberto, gracias por sumarte una vez más. Le voy a abrir el micrófono a Daniel también. Daniel Fernández, ¿cómo estás? Relacionada con la pregunta de Alberto y obviamente del mismo rubro, me animo a llamarlo.
Hola, buenas tardes, buenos días. Mi pregunta era que vos hablás que está muy buena la parte de evaluaciones individuales, entonces el lugar de inicio de cada uno es diferente, con realidades diferentes. Y cuando hablamos de disciplina, ahí es donde vos dijiste que era el arte de enseñar, obviamente que lo comparto plenamente. La pregunta sería, si el momento que nosotros impartimos disciplina, que para ser justos es siempre muy difícil, tomamos en cuenta el diagnóstico y para ello debemos ser igualitarios o equitativos. ¿Por qué te pregunto esto? Porque la disciplina que yo aplicaría a algunos chicos no sería la misma que sería para el otro, ¿sí? Pero sí buscaríamos el mismo efecto en ambos. ¿Se entiende, Perfecto. Fernando? Gracias, Dani. Nos vamos a poner en contacto a través de Marce Goldman. Nos demos una conversación, sin dudas, muchas ganas de conectarme con vos. Fuerte abrazo desde acá. Dale, Fer. Sí, yo lo que propongo, así como hay ahí también en el primer libro está, ahora estoy haciendo una entrevista un poquito más en profundidad y más sencilla para entrenadores que justamente la estoy elaborando dentro de poco, así que capaz se la doy a Juan y la cuelga, que les va a servir para todos ustedes. Es fundamental contar, así como tenemos no sé, una ficha del apto médico, ¿no? Que todos debemos tener para que los chicos jueguen al rugby. Es fundamental tener una ficha que tenga que ver con yo le digo, una entrevista psicodeportiva. No es que la tenga que hacer un psicólogo, la puede hacer un entrenador. ¿Ah? Que tiene que ver con preguntas vinculadas a la realidad del jugador. ¿Está bien? La realidad familiar, sus costumbres, su cuestión social, escuela, qué es lo que hace, qué no. O sea, que haga a conocer realmente al jugador para poder rescatar esa individualidad. Eso nos va a facilitar mucho, mucho en la apuesta de estas sanciones, bueno, de esta sanción disciplinaria. ¿Por qué? Porque vos me preguntabas, no, mira, que no se tiene que utilizar a todos por igual, no, esto que el otro. Los chicos tienen que saber ante determinadas conductas cuál va a ser la sanción. Lo tienen que tener claro de entrada, muy claro. ¿Por qué? Porque después les vamos a poder decir que vos elegiste ser sancionado con tu conducta. No es que yo te estoy sancionando. Por otro lado, yo sanciono un hecho objetivo, no sanciono a una persona. Sanciono la falta de conducta. No me importa si la hizo Juan Pérez, Gabo, Juan, yo, Guillermo. No importa. Sanciono a alguien objetivamente que tuvo una conducta que afectó al grupo. Eso es fundamental tener en cuenta. Cuando uno tiene chicos y sanciona a uno con algo, que ahora vamos a hablar un poquito de la sanción breve, porque es largo, extenso el tema, cuando uno sanciona a un chico y a otro también lo tendría que sancionar, porque tiene que haber una equidad, tiene que sancionar desde el capitán hasta el último jugador del banco de suplentes, o el chico que tiene la vida no tiene ningún problema familiar, no tiene ningún aspecto que lo pueda estar emocionalmente perjudicando, y hay otros que sí, hay uno que va en remisa al entrenamiento y otro se toma tres bondi. O sea, hay diferencias. Ahora, hay algo que se llama inmediatez y reflexión. Cuando alguien comete una falta en el grupo, hay que decir que la persona la cometió y que se va a reflexionar sobre el tema. ¿Por qué? Porque no se puede sancionar a todos por igual. Tienen que saber cuál es la sanción, pero el grupo tiene que entender que muchas veces la sanción va a ser menor para una persona X porque tiene circunstancias totalmente diferentes a las de él. ¿Se comprende? Esto es muy importante. Esto es muy importante. Este es un hecho sancionable, la pena puede llegar a ser esta, ¿está bien? Pero, como es él que tiene estas circunstancias, lo vamos a hacer de esta manera, que tal vez es menos rigurosa que con otra persona. ¿Se comprende? Y esto es fundamental, porque los chicos también tienen que conocerse, integrarse y ver que hay diferencia entre ellos. Esto es fundamental. Después hay que ver con qué sancionamos los dobles mensajes. Andar a referir una división. Eso es una conducta positiva que la tendríamos que hacer todos como una política de club. No puedo mandar a alguien a sancionar refiriendo una división. Si el referato es algo positivo, le estoy diciendo que es una porquería hacer referee. Y después queremos que respeten a los referees. Entonces, ¿con qué sancionamos? Esto es fundamental. Por otro lado, cuando cumplen la sanción, ¿qué entendiste de esto? ¿Qué es lo que entendiste? ¿Qué es lo que comprendiste? ¿Qué es lo que comprendió el grupo? ¿Por qué pasó esto? Una vez que lo cumpliste,
lo tengo que reintegrar, porque el chico no tiene que pensar que cayó en desgracia el entrenador. Entonces tengo que buscar una conducta positiva enseguida para integrarlo nuevamente y que se comprenda que yo estoy sancionando la conducta, no a la persona, como decía hace un ratito. Después, por otro lado, el tema de la sanción. Los chicos, no sé, hagamos de cuenta un niño se chupa un dedo. Y yo le digo, no te chupes el dedo, no te chupes el dedo, no te chupes el dedo. ¿Qué sentido tiene? El chico deja de chuparse el dedo y después va a chuparse el dedo. Entonces, le tengo que dar una conducta opuesta. Le tengo que dar una herramienta. Si yo no quiero que se chupe el dedo, démosle una tarea para que no se chupe el dedo. Le tenemos que dar una herramienta de acción. Algo para que eso no suceda. ¿Se comprende? No es solo no. Es, mira, esto no, pero hace esto que sí. Podés hacer esto, esto, esto y esto. ¿Está? ¿Se comprende? Sí, genial, clarísimo, clarísimo, Fer. Mientras siguen llegando un montón de comentarios, anécdotas, historias de vida, recomendaciones, me estoy quedando sin sinónimos en ambos chats, tanto en Instagram como en Zoom. Quiero ser respetuoso de tu tiempo, Fer, y también del tiempo de todos ustedes. Sé que se les debe estar terminando el pase ahí en sus casas y tienen que volver a sus tareas. Fer ha sido extremadamente amable en donar 2 libros, sí, un clave de la concentración, sí, y un rugby mental. Sí, ambos de ellos de la editorial Clubhouse. Le mandamos un fuerte abrazo ahí a Ricardo. Y ¿cómo vamos a hacer para sortear estos 2 libros? Yo me voy a sumar a la iniciativa de Fer. Vamos también a sortear, estoy usando el verbo incorrecto, vamos a regalar un kit de coaching transformacional que incluye una media, pelota de rugby, que obviamente no es solamente de rugby, sino que se puede usar en un montón de deportes, un set de vinchas, ¿sí? Estuvimos hablando mucho de las vinchas como una herramienta de coaching, y un set de cartas, ¿sí? De 160 cartas de desafíos para entrenadores, previo al entrenamiento, durante el entrenamiento, después del entrenamiento, durante el partido y en cualquier momento. Son las 5 secciones. Fer, muchísimas gracias por haberte sumado hoy y por haber donado estos 2 libros. Ya les vamos a contar cómo se los hacemos llegar, de alguna manera se lo vamos a hacer llegar. ¿Cómo vamos a hacer para elegir quiénes son la ganadora o el ganador de estos 3 ítems, ¿sí? La clave de la concentración, rugby mental y el kit de coaching transformacional? Vamos a tratar de seguir creando una comunidad, ¿sí? Con las casi más de 400 personas que decían el día de hoy en sus redes sociales, ¿sí? Una selfie, una foto, viendo el webinar de hoy. Ya hay muchos de ustedes buscando sus teléfonos, los estoy viendo y me lo estoy imaginando. Sáquense una selfie viendo el webinar de hoy, ¿sí? Ahí ya estoy viendo muchos teléfonos. Síganos a Fer y a Sudamérica Coaching en nuestros canales. Fer, ¿le querés recordar a la gente cuáles son tus canales en Instagram, en Twitter, en las redes sociales que quieran que te sigan? Si lo supiera, licenciado Fernando Fesacone, rugby mental, busquen así, va a salir. Genial, acá abajo en las referencias del video en YouTube, en las notas, van a estar las redes sociales de Fer, @SUDcoaching, con el hashtag quédate en casa, con el hashtag siempre aprendiendo. ¿Cómo vamos a hacer para elegirlos? Mi hija Catalina, de 3 años, va a elegir a las ganadoras o los ganadores de estos 3 ítems. A Catalina le encanta Frozen, le encanta Madagascar, y le encanta El Rey León, así que canten, bailen, disfrácense, ¿sí? Sigamos creando una comunidad de compartir recursos, de ponernos una sonrisa en estos tiempos que vemos. El que la haga reír durante más tiempo a Catalina va a ser el que se lleve estos ítems. Así que, Fer, dejo que lo cierres vos. Más de unas 40, casi 50 preguntas que no llegamos a hacer en Zoom. Sé que un montón de ustedes estaban mandando un montón de comentarios también en Instagram. Una vez más, si no llegaron a ver toda
nuestra conversación hoy con Fernando Saccone. Los invito a sumarse al canal de YouTube de Sudamérica Coaching, en donde están todos los webinars que estamos haciendo durante estos 14 días. Pero Fer, dejo que lo cierres vos y luego les abro los micrófonos a todos ustedes que están en Zoom para agradecerle por su tiempo, su experiencia, su conocimiento y su apertura al aprender y al compartir hacia nuestro invitado de hoy, Fernando Saccone. Bueno, mira, Juan, una cosa que quería acotar y después nos vamos despidiendo. Para los chicos, para los entrenadores de infantiles y juveniles, es principal, fundamental, asociar a los padres en la tarea. ¿Se entiende? Esto es fundamental, de carácter fundamental. Una reunión en pretemporada, otra mitad de año y otra finalizar el año, para que todo lo que se trabaja con los chicos ellos lo conozcan. Yo siempre digo, la nutricionista le debe dar charla a los padres, ¿por qué? Y porque los que compran los alimentos y les cocinan son los padres, no es el niño. Entonces, así tomen ese ejemplo para todo. Tienen que saber qué trabajamos con sus hijos, en qué estamos enfocándonos para que ellos puedan reforzar el mensaje, porque si no, todo lo que trabajamos en nuestras casas, después se establece un doble mensaje con lo que trabajan, cómo se los educan los hogares. Entonces esto es fundamental. Eso para cerrar nomás. Bueno, y nada, agradecerte la oportunidad de charlar con todos ustedes, la verdad que me encantó, y bueno, es un tema que da para mucho más, como varios temas. Así que bueno, cualquier duda que tengan, no sé, escríbanlos a Juan o a mí, que no hay inconveniente, a poquito vamos a ir respondiendo, y bueno, muy enriquecedor las preguntas, siempre uno se enriquece de esta manera. Yo siempre digo, el segundo libro fue el producto de las charlas de haber presentado el primero. O sea, en realidad es algo que lo escribió la gente que pregunta, no lo escribe uno, que lo hace preguntar, lo hace reflexionar y saca conclusiones sobre las cosas. Así que entre todos estamos creciendo con esta serie de charlas que está haciendo Juan. Así que yo me despido, te agradezco Juan, les agradezco a todos, les mando un fuertísimo abrazo y hasta pronto. Muchísimas gracias, Fer. Muchísimos mensajes de agradecimientos y de reconocimiento. Les abro los micrófonos a todos para que le puedan decir gracias a Fer y nos vemos mañana, 11 de la mañana en la mayoría de los países de Sudamérica, 3 de la tarde aquí en el Reino Unido, tenemos una hora más, y 4 de la tarde en la mayoría de los países de Europa. Muchísimas gracias. Gracias, Fer, Juan. Muy bueno, buenísimo. Gracias. Gracias.